поешь, урод. Отходим, сейчас жестко. Тихо, він каже, не стріляйте. Шо, надумал вылазь, чи не? Estas imágenes reflejan la aterradora realidad de la guerra en Ucrania, donde todo se divide entre matar o morir. Las trincheras cerca de la ciudad de Chasiv Yar son el escenario de uno de los enfrentamientos más brutales y sangrientos que el conflicto nos ha dejado hasta el momento. En el video se puede ver con claridad la terrible pelea que dan los soldados ucranianos en la línea de batalla. El despiadado combate para ganar terreno incluye tiroteos con ametralladoras y bombardeos con granadas, que dejan enterrados a los combatientes en una nube de humo y donde pueden escucharse los gritos desesperados de aquellos alcanzados por la explosión. Estas escenas son una pequeña muestra del infierno que los soldados ucranianos están viviendo en la pelea contra los rusos. En medio del feroz conflicto y la lucha por defenderse frente al avance del invasor sobre Chasiv Yar, un grupo de soldados queda atrapado en un escenario de pesadilla. Aislados en el bosque y rodeados de enemigos, esta tropa luchará durante 2 largos y agotadores meses contra el ejército de Moscú para sobrevivir. En este video de Mundo de Armas, te contamos la historia de cómo, contra todo pronóstico, intentaron resistir y combatir hasta la última gota de sangre contra un enemigo que llevaría la emboscada hasta el final. No te muevas de tu asiento, que comenzamos. Стреляй, Отходим, сейчас жестко. Estas son las terribles imágenes a las que nos tiene acostumbrados la guerra en Ucrania, que inició el 24 de febrero de 2022. Uno de los capítulos más sangrientos del conflicto fue la batalla de Chasiv Yar, que comenzó 2 años después. Con el objetivo de avanzar sobre las ciudades al este de la región, las fuerzas rusas han intentado, durante meses, tomar el control de Chasiv Yar, perteneciente al Oblast de Donetsk, estratégicamente situada en un terreno elevado ideal para el dominio del área. Este despiadado enfrentamiento sucedía principalmente en las afueras de los centros urbanos, allí donde las trincheras se ocultan entre el follaje del bosque. Los soldados ucranianos se defendieron frente al avance ruso, asaltando las zanjas enemigas sin compasión. La captura por parte del bando ruso pondría en peligro a las localidades cercanas y comprometería rutas de suministro esenciales para el país, a la vez que acercaría a Rusia a la toma total de la región. Meses de incesantes ataques por parte de la artillería del ejército de Moscú han devastado Chasiv Yar, dejando casas y edificios reducidos a escombros. La ciudad, que llegó a tener 12,000 pobladores, ahora parece apenas un desierto inhabitado. El panorama es de una terrible desventaja para el ejército de Kiev, ya que las tropas rusas lo superan en una proporción 10 veces mayor. Estas desigualdades en las fuerzas le han permitido al ejército de Moscú llevar a cabo cerca de 1,300 ataques, en los que ha disparado casi 130 bombas planeadoras y realizado 44 asaltos terrestres solamente en una semana. Todo esto ha generado grandes pérdidas de recursos y de vidas de cientos de soldados para Kiev. Y hasta este momento, el control de Rusia sobre la región ha sido superior. Luego de que las posiciones defensivas fueran destruidas, la situación se tornó de gran amenaza para el ejército ucraniano, que se vio obligado a retirarse a zonas más protegidas y preparadas. El distrito Kanal, un barrio que ha sido escenario de los combates más intensos durante varios meses, no fue la excepción. En medio de este desfavorable panorama, un pequeño equipo del 225º Batallón de Asalto del Ejército Ucraniano y el 223º Batallón de Infantería de Marina se asentó en un denso bosque al noroeste de la ciudad, con el único objetivo de proteger una franja del terreno vital para mantener la línea defensiva ucraniana. Pero las cosas no salieron como esperaban. Окопатися, зайняти позицію, окопатися. І нас повинні були вивезти через кілька днів. Но ми зайшли, почали окопуватись, і підари почали наступати, і почались бої. Но вот это в этих боях, и как-то они
пробили все-таки оборону, где-то накопились козлы. Вот нас и отрезало. Las fuerzas rusas avanzaron con gran intensidad, logrando penetrar en el terreno y disipando las líneas defensivas ucranianas. De este modo, dejaron aislado al pequeño grupo de combatientes, pero que en ese momento supo que pasarían allí algunos días más de los planeados y que salir con vida de esta complicada situación dependía en gran medida de ellos, pero también de que sus compañeros lleguen a rescatarlos a tiempo. No obstante, sabían que sus posibilidades no eran muchas. Desprotegidos y desprovistos de artillería suficiente, el equipo, que contaba con poco más de una docena de hombres, de repente se encontró solo en el bosque, rodeado de enemigos rusos y alejado por cientos de metros de las fuerzas aliadas. Rápidamente el ejército ucraniano debía estudiar el terreno y evaluar la posibilidad de una estrategia que les permitiera rescatar al escuadrón rodeado. Entender los movimientos del enemigo se tornó una condición indispensable. Противник зашел во фланг, отрезал край. И сделали посередине между нашими соседями прорыв. То есть вот эта область вся была у нас в окружении. Противник находился в полном окружении. То есть противник, он тут сразу осел, хорошо закрепился, выставил пулеметную точку. И они начали просачиваться с двух сторон, окапываться, то есть вот в тылу. El avance enemigo había sido un éxito. Su meticulosa estrategia había logrado disipar las fuerzas defensivas de Kiev y apoderarse de aquella zona. En un abrir y cerrar de ojos, este pequeño grupo de soldados se vio atrapado y sin un camino claro para escapar, la situación era realmente crítica. La posibilidad de ser capturados o aniquilados era muy real y el miedo a caer en manos del enemigo pesaba sobre sus mentes. Sin embargo, su voluntad de luchar y sobrevivir no flaqueaba. Sabían que rendirse no era una opción, así que hicieron lo único que podían hacer: resistir ante un enemigo que los acechaba muy de cerca. El bosque, que en un principio había sido un refugio, rápidamente se convirtió en una trampa mortal. Всім привіт! Це наш чудовий ліс. О, дивіться який. Який він побитий, все потріщено, всі гілки, це все від ракет. Це... О, це вон наш ліс. А як далеко ось найближче там якась ворожа позиція була? 40-50 метров. По-разному. Бывало и по 20 метров, бывало и по 30. Вот. У нас бывало и так вот. По 5 метров и уже он стоит перед тобой. Los soldados rusos parecían conocer bien el terreno y contaban con posiciones estratégicas para ocultar sus movimientos. Esto les permitía realizar emboscadas rápidas, obligando a los ucranianos a estar en constante alerta. Bajo el incesante fuego enemigo, los soldados atrapados debían montar guardia día y noche, sin descanso. Саме найважче було, коли були на ті накати на нас. Тоді було важко. І якби не наші командири, не їхня підтримка, може під дах поїхали. Парням сразу объяснили, что за ситуация произошла. Толково каждому объяснили, что делать. Парни взяли полностью круговую оборону. Пару дней они шли очень жесткие бои, их додавливали, пытались задавить. У противника ничего не получилось. Con los rusos por todos lados, aislados en un entorno denso y oscuro, sin refuerzos a la vista, las tropas ucranianas se vieron obligadas a establecer una defensa circular. Pero lo que este grupo de valientes soldados no sabía era que la situación se pondría aún peor. Los uniformados de Kiev debieron sobrevivir ocultos, bajo fuego constante, a la espera de la 24ª Brigada Mecanizada del Ejército. Esta unidad militar de las fuerzas terrestres era la encargada de abrirse paso hasta el punto del bosque donde se encontraban y así escoltarlos hasta la línea principal ucraniana, donde estarían más seguros. La dificultad para avanzar con el rescate estaba dada por la disposición del enemigo, quienes rodeaban el área completa, imposibilitando el ingreso. Sumado a esto, a pesar de que las distancias entre la zona de trincheras a salvo y las rodeadas eran relativamente cortas, las variaciones del terreno complicaban aún más las condiciones.
Su estancia en aquel hostil y destruido bosque se extendió en total por unos largos y agonizantes meses, en los que lucharon hasta el agotamiento para mantenerse con vida, sin suficientes alimentos, agua ni artillería. Debido a esto, el grupo de combatientes se habría visto obligado a rendirse o morir. Pero en un acto de ingenio y gran planificación, las tropas encargadas del rescate decidieron emprender una estrategia arriesgada para hacerles llegar provisiones. Si lo conseguían con éxito, sus compañeros atrapados aún tendrían una oportunidad de sobrevivir. Entonces, decidieron utilizar drones como salvavidas. Mientras la 24ª Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania intentaba despejar el camino, la única forma de suministro fueron estos dispositivos aéreos que utilizaban para entregar municiones, alimentos y agua. Una línea aérea que mantuvo viva la esperanza y la capacidad de combate de los soldados. У нас є позиція, там де хлопці сидять. Якщо бачите, вона вся у нас червона, бо підки постійно утюжать. І ми з хлопцями домовляємося там точку, де ми будемо скидати пакунок. Ось пакунок полетів. Хлопці, як тільки вони його отримали, або побачили, або почули, де він впав, вони кажуть, все, добре, ми все отримали. І ми летимо, беремо інших. Sin embargo, bajo fuego enemigo y con escasas raciones entregadas, sus posibilidades de sobrevivir aún eran bajas. El rescate debía suceder lo antes posible. El grupo de combatientes sabía que su vida dependía de administrar bien los pocos recursos y estar preparados para resistir posibles ataques de parte del ejército ruso. Muy pronto, la espera se tornó en una larga y lenta agonía. Cada día era una gran batalla, no solo física, sino también psicológica. El aislamiento, la falta de descanso adecuado y la incertidumbre sobre el rescate convirtieron esta experiencia en un verdadero infierno. La vida cotidiana allí les generaba ansiedad y miedo. Muchos extrañaban a sus familias y otros ya se habían hecho la idea de que quizás no volverían a verlos. Sin embargo, dar la batalla juntos y sobrevivir se volvió el impulso que mantuvo encendida la esperanza. Cada vez que escuchaban el sonido de los drones acercarse, no solo les confirmaba la llegada de nuevas provisiones, sino también era un recordatorio de que no habían sido olvidados y que sus compañeros seguían luchando por sacarlos de allí. Це великий виклик, тому що там мої хлопці є. І хлопців в будь-якому випадку треба було визволяти до прориву. Парни контролируют, что противник, у них не было ротации. Противник, который находился в тылу, они тоже попали у нас как в окружение. Они не могли ни зайти и не выйти. То есть противник ослаб, у нас есть шанс сделать рывок, и еще нам помогла тогда погода, что пошли дожди, то есть не было сбросов. Мы начали уже пробивать к ним народ. Finalmente, después de largas semanas de espera y resistencia, la 24ª Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano logró abrirse paso a través del bosque y romper las líneas rusas que rodeaban a sus compañeros. Aprovechando que las fuerzas del ejército de Moscú avanzaron hacia una zona exterior de Chasiv Yar, un distrito ubicado en el lado oriental del canal Siversky-Donetsk-Donbass y una barrera natural que protege el centro de la ciudad. Por esto mismo, un punto estratégico para continuar con la toma de control de la región. El ejército ucraniano decidió dar avance con el rescate. La misión fue arriesgada, ya que en el área todavía podrían encontrarse con grupos enemigos. Debían lograr abrirse paso sin ser interceptados. Cualquier movimiento en falso podía dejarlos expuestos y desatar nuevos enfrentamientos que acabaran con sus vidas. Наша крайняя была СПшка до СПшки наших ребят. Расстояние там 160-170 метров. Ну, вот эти, оно вроде бы небольшое расстояние, но опять лес, рельеф, долго проходили. Долго, опять, чтобы не рисковать личным составом, не рисковать ребятами.
И таким моментом мы сделали, можно так сказать, коридор к ним, ребят. Atravesar la línea enemiga fue sin duda una decisión arriesgada. La odisea implicó desplazarse por zonas cercanas a las bases enemigas. Sin embargo, el plan resultó un éxito y la misión llegó a cumplirse sin demasiados sobresaltos. Los 15 hombres atrapados en el bosque fueron rescatados con vida. La mayoría presentaban heridas y estaban debilitados por la falta de comida y agua potable, pero todos lograron sobrevivir. Al salir de la trampa en la que habían estado durante 70 días, los soldados mostraban signos evidentes de las duras condiciones. Sus rostros se podían ver demacrados, sus barbas y pelos largos y sus uniformes destrozados, pero lo más importante era que su espíritu no había sido quebrantado. Вони сказали, що зробили дорогу і будуть виводити, тому що дуже було багато радості. Провести стільки часу, от, Божа мана з неба. Ну, це просто неможливо словами переказати. Це неможливо переказати словами, бо кожна людина, кожен воєннослужащий має матір, має батька, має дружину, має діти. Ви самі розумієте, це просто словами передати неможливо. Все, я більше нічого не можу про це сказати. Ну, зв'язок вже зв'язалися. Ну, все добре. Все добре. Gracias a su fortaleza e ingenio y el apoyo continuo de sus compañeros, no solo lograron sobrevivir, sino también mantener una posición estratégica vital para la defensa ucraniana. Al retirarse hacia el oeste del distrito del Canal y rescatar a las tropas rodeadas, los ucranianos recompusieron su línea defensiva dentro y alrededor de Chasiv Yar, asegurando así la continuidad de la resistencia en aquella región. Estos soldados demostraron que, incluso en las peores circunstancias, la voluntad de resistir y el apoyo mutuo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Luego de una pequeña pausa para recomponerse, volverán al frente a continuar con la batalla hasta el final. Esto ha sido todo por ahora. Esperamos te haya gustado nuestro informe y si te interesa nuestro contenido, puedes continuar viendo más videos como este en nuestro canal. Hasta la próxima.